Y ya listo, estamos chiques. aquí con Akiko Bonilla. ¡Qué ¡Ah! vulgaridad! Tun, Hola tun, ¡Qué Kiko, tun, ¿cómo tun. estás? emoción! Emocionadísima, nerviosísima. O sea, es que, miren, hasta me puse mi lipstick morado porque dije yo, de que pandemia, me va a ver la gente, me van a ver mis amigues y yo tengo que estar chulísima. Qué gusto verles, gracias. Gracias por invitarme. Ay, gracias a ti, gracias por estar aquí. Estamos súper felices. Y ya veo que un par de amiguis más están uniendo a la llamada. Reina del Cagadero se unió. Hola, Reina. Sig Maggie se unió. Shippy Ship Ship. Hola, Brendix. Gracias por estar aquí. Estamos súper felices de verles. Vamos a empezar en unos minutos. Veo que Maya se acaba de unir. Maya es nuestra editora increíble, quien editó todo lo que hemos producido. Está Eh, increíble. sí. Oye, y aquí, ve, ¿tú cómo estás hoy? Yo feliz, la verdad es que siempre tener la posibilidad de tener conversaciones hermosas, generadoras, no sé, es como alimento para mi alma. Y esa que está gritando es Nala María, que está muy emocionada, diciéndole a toda la colonia que guarden silencio porque vamos a tener una bonita conversación aquí Increíble. en este Pues espacio. veo que Marbella también se unió. Oli, Marbella. Hola, Jorge. Oli. Está aquí todo el equipo de Qué Vulgaridad. Em, Yeah. para iniciar esta plática, nos encantaría preguntarles cuál es su experiencia con este tema y qué buscan aprender. Entonces, les recordamos que hoy vamos a estar hablando de la educación integral en sexualidades y ¿Y el el placer? bienestar y el placer. Entonces, nos encantaría saber por qué llegaron a esta plática. Eso para mejor dirigir la plática. O sea, nosotros queremos saber qué quieren ustedes para poder dirigir la plática hacia eso. Hola, Nanda. Hola, Vainilla. Gracias. Es un gusto verlos de nuevo. Ay, wow. Yo no veo quiénes están entrando, pero pues hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hamburguesa, Sofsuatsin, gracias por estar aquí. Creo que ya podemos empezar con una pequeña presentación de qué vulgaridad. Sucia, dale. Va, pues hola a todos, yo soy Sucia y estamos en Qué Vulgaridad, una serie de charlas sobre sexualidades y placer, donde invitamos a amigues, activistas de la sexualidad dentro del campo, algunos son educadores, como a Kiko, a que nos platiquen cómo encuentran el placer en sus prácticas, en lo que hacen y poder empezar como a expandir conversaciones alrededor de este tema. Nosotros somos Vulgar, Melina y yo, somos un colectivo de educación en sexualidades y nos enfocamos en el placer y la justicia social, por ende el enfoque de estas pláticas. Y sí, en nuestro acercamiento es bastante pedagógico, creemos que en conocimientos horizontales, en traer gente que tenga bastante experiencia y una experiencia muy cotidiana para así construir juntos. Y no sé, Melina, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es y qué no es qué vulgaridad? Gracias, Sucia. Pues sí, nos gustaría establecer las expectativas para hoy. Hoy no va a ser un taller ni una clase magistral. No estamos intentando de impartir una visión autoritaria. La verdad es que nosotros queremos que esto sirva como un punto de partida para que ustedes investiguen más. Es una conversación informal sobre un poco de política y mucha práctica. Y va dirigida la plática a educadores en sexualidades que ya estén haciendo este trabajo y que quieran aprender más cómo integrar esta perspectiva en pro del placer. Pero obvio, todos están bienvenidos, todos son bienvenidos y pues creo que puede ser muy útil para personas que simplemente quieran aprender más sobre la sexualidad y esta perspectiva. Entonces, ¿por qué como Vulgar queremos hablar de la educación integral en sexualidades con enfoque en el placer? O sea, ¿por qué estamos haciendo este discurso hoy con Akiko? Bueno, yo creo que muchos hemos experimentado esto, ¿no? Que por muchas cuestiones históricas, religiosas, políticas, culturales, la sexualidad se ha visto como algo negativo, algo sucio y se ha patologizado y eso se ha visto representado en cómo hablamos de la educación sexual
en espacios educativos, espacios informales, ¿no? Pero nosotros creemos que nuestros cuerpos son nuestros y que deberíamos poder gozar del bienestar, de la salud sexual y del placer. Y es por eso que hoy estamos integrando estas dos perspectivas para ver cómo podemos hablar del placer dentro de la educación integral en sexualidades con Akiko Bonilla. Entonces, Akiko, nos encantaría que nos hablaras un poco más de ti, de tu trabajo, quién eres, qué haces. Claro que sí. El espacio es tuyo. Claro que sí, ¿cómo no? Con todo gusto, como decimos por aquí. Pues nada, yo soy Akiko. Bueno, les voy a confesar algo. Yo me llamo Claudia Akiko, pero Claudia yo no sé quién es. Así que a ella la vamos a hacer por un lado. Yo soy Akiko Bonilla, uso más este segundo nombre porque justo apelando a este derecho de que tenemos para construirnos nuestras identidades y apropiarnos de quiénes somos, pues en algún momento de mi vida no me ha sentido ese nombre. Entonces, Akiko Bonilla. Yo estudié originalmente psicología, luego estudié psicoterapia. Inicialmente estudié más la parte como de adicciones, pero curiosamente me fui dando cuenta de que por ahí, digamos, habían otros temas que estaban entremezclados y que pues valía la pena poner sobre la mesa y justo tenían mucho que ver con sexualidades, ¿no? Es así como, para que les haga la historia más corta, llego a interesarme en principalmente cuestiones de género, cuestiones de violencia, y más hacia adelante empecé a ver como el lado también interesante, bonito o alegre de la cara, digamos, de la educación en sexualidades, y fui entrando en el tema del placer, ¿no? Por fortuna, cuando llego aquí a la Ciudad de México, empiezo a colaborar en una organización que se llama Fundación México Vivo. Y pues en Fundación México Vivo he podido llegar a más personas. Me he sentido muy afortunada de poder visitar distintos espacios, sobre todo educativos, pero también empresariales y también de otros tipos. E incluso el espacio en línea a través de otro programa que se llama Hablemos de Sexo y Amor, que también es de esta fundación, en donde pues respondo dudas y a veces he colaborado con algunos artículos. Entonces lo que pude descubrir es que hay mucho que hablar, hay mucho que compartir, hay muchos diálogos que establecer desde los espacios que se puedan, pues justo para empezar a generar otras reflexiones en torno a la educación en sexualidad. Pero a lo largo de esto también fui dándome cuenta de que pues yo también padecí mucho de mi sexualidad, yo también padecí de una educación limitada, una educación como muy fundamentada, como ya lo decían, en esta parte tal vez más biologicista, más reduccionista, ¿no? Y también muy desde el miedo, ¿no? Y yo recuerdo perfecto el cuidadito te me embarazas, cuidadito haces esto, cuidadito me entero que andas de novia. Entonces, como que estas cuestiones me parecen interesantes, que las descubrí desde mi experiencia personal y las fui desentrañando y las fui resignificando a partir de entrar en contacto con estos discursos y con estas ideas que más que ideas yo creo que hay que empezar a convertir en realidades, ¿no? En realidades que las personas se apropien y empiecen a vivir. Genial, pues bueno, esta soy yo. Y además eres terapeuta. Además, soy psicoterapeuta y además estoy en un podcast por ahí, ya que estoy echándome los comerciales. Exacto. Todo lo que quieras. En un podcast que se llama Sexcándala, que ha sido, la verdad, en esta pandemia, un espacio bien lindo para construir comunidades, porque principalmente este podcast está muy dirigido a personas LGBTI más. Y pues hemos podido de verdad establecer vínculos bien bonitos y entrar en realidades que ya compartiré más adelante también con ustedes, de pues nada, espacios personales, espacios íntimos, y es bien bonito darte cuenta cómo podemos no habernos visto nunca, pero si generamos un contacto desde una vivencia, desde algo con lo que empatizamos, si nos conecta eso, se genera esa comunidad, y creo que eso es lo que más nos hace falta. Estamos muy separados, necesitamos empezar a volver a ser comunidad, como yo creo que cuando fuimos civilizaciones muy, muy, muy viejitas. No sé, yo no estuve ahí para verlo, ¿verdad? Pero así me lo quiero imaginar. Pues genial, y sí, yo creo que parte del propósito de Que Vulgaridad es formar comunidad alrededor de estos temas de la educación integral en sexualidades y el placer. Y justo es lo que vamos a hacer hoy. Y les presento con la estructura de la plática de hoy. Vamos a empezar con unas bases compartidas para hablar sobre el contexto actual de la educación integral la educación integral en sexualidades y el placer en México. Luego vamos a hablar sobre la experiencia práctica de Akiko dando talleres sobre la educación integral en sexualidades con un enfoque en el placer.
Y luego vamos a hablar de herramientas para otros educadores en sexualidades que quieran integrar esta perspectiva en su trabajo. Entonces, ya empecemos con la parte de bases compartidas. Nos encantaría saber del público qué tipo de educación sexual recibieron, en qué contextos, pueden ser formales, pueden ser informales, y cuáles son los mensajes que recibieron. Entonces pueden ir respondiendo en el chat sobre qué tipo de educación sexual recibieron. Mientras tanto, Akiko, nos encantaría preguntarte, ¿qué es lo que se considera la educación integral en sexualidades? ¿Y cómo es distinto de una educación sexual convencional, que creo que muchos la hemos vivido con un enfoque en los riesgos o en la biología? Eso para ir como estableciendo los términos que vamos a estar usando a través de la plática. Totalmente. Sí, creo que lo que se ha descubierto es que, a ver, quiero acomodar mis ideas. Esta educación tradicional, ¿no? Que creo que muchas personas hemos vivido y que parece que por ahí sigue todavía, hay unos híbridos, pero sigue un poco presente como fantasmita de esta educación muy, muy tradicional. Yo siento que se ha vendido, o sea, se había ofrecido desde discursos que pienso no son tan útiles. Uno es esta parte del miedo, ¿no? El que cuidadito haces esto porque la consecuencia va a ser fatal, como morirte, ¿no? Yo recuerdo como mucho en el colegio que nos ponían imágenes muy fuertes, ¿no? Así de una infección de transmisión sexual así ya putrefacta y cosas que dices, ¿cuándo me va a pasar eso en la vida? ¿No? Entonces, y la realidad es que si conversáramos con infectólogos, tal vez nos dirían como, tampoco llega tan así, a lo mejor antes consultas. Y esto me evoca justo las memorias de el miedo a morirte o el miedo en el caso de las personas con vulva y vagina a embarazarte, ¿no? Que en ese tiempo además solo se asumía eran mujeres. Y eso entonces era como muy limitado. Incluso recuerdo nos separaban por grupos. Hoy creo que comprendemos que la educación no tendría por qué o no necesariamente tendría que tener espacios separados, ¿no? Sino, lo comentábamos en otro momento, la información pues es universal y la podríamos estar como compartiendo y discutiendo. Hoy justo eso es lo que se busca en cuanto a la educación integral en sexualidades, que justo sea integral, no nada más que hablemos de conocer nuestro cuerpo, es de esta parte biológica, sino tú como ser humano, qué derechos también tienes con relación a ese cuerpo, que además tienes todos los derechos sobre tu cuerpo, pero de pronto no lo sabemos o no somos tan conscientes y creemos que a lo mejor hay otras personas que pueden decidir o tomar como decisiones importantes sobre nuestro proyecto de vida, nuestra sexualidad, nuestros afectos, etcétera, ¿no? Entonces, hoy se incluyen cuestiones de relaciones, de valores, y no valores como desde un esquema moralista, ¿no? Sino de tú también puedes construir tu esquema de valores y construir desde ahí negociaciones exitosas en tus relaciones interpersonales, como cotejando también, ¿no? Y por supuesto también está mucho más mezclada la perspectiva de, pues como de género, perspectiva que incluya a otras identidades, a otras corporalidades. Entonces me parece como que es una propuesta mucho más justa, precisamente, ¿no? Ya no es algo impositivo que excluya a otras personas. Súper. Y me parece que resuena lo que dijiste, Akiko, con lo que nos está compartiendo el público, que Vainilla Oficial comparte que, igual que Akiko, con base en el miedo y cero placer, y así vamos creciendo con muchos límites en nuestra sexualidad. Edith también comparte que está aquí porque tiene más bases para brindarle a su hija una educación sexual que le permita vivir plenamente su sexualidad, en contraste con esta educación sexual que muchos hemos recibido. Y Sarai Cacao dice que también recibió una educación sexual únicamente reproductiva o enfocada en las enfermedades. Gracias, chicas, por compartir. Y justo ahora, perdón, Sucia, sí. No, dale. No, nada más un comentario veloz, que recuerdo que también en estos discursos biologicistas y reproductivos y demás, era como, está fantástico que seas mamá, pero no ahorita.
¿no? Pero nunca te decían como, pregúntate si quieres ser mamá o si quieres ser papá, o como para cuándo te gustaría ser mamá o ser papá. O sea, realmente se asumía que todas las personas queríamos ese proyecto de vida y particularmente a las chicas se nos decía mucho esto de, ay, no, es que ser mamá es lo mejor que te va a pasar en tu vida, pero a su debido momento, ¿no? Y es como, ¿cuándo es su debido momento? ¿Y qué tal que yo no quiero eso? Tengo que, ¿no? Ay, no, justo, creo que, o sea, lo que estoy escuchando es que estás compartiéndonos como una educación sexual tradicional, tomaba un proyecto de vida universal y trataba de imponerlo o comunicarlo, educándolo a todas las personas sin importar de autodeterminación, sin importar quiénes eran, de dónde venían. Y la educación integral en sexualidades trata de precisamente reconocer que somos personas muy diferentes, que cada persona vivimos dentro de contextos muy diferentes, que habitamos nuestros cuerpos de formas diferentes y que necesitamos herramientas para navegar esos procesos. Exacto. Entonces, teniendo como base esa transición a Kiko, cuéntanos un poco de ese proceso y del contexto actual en México, de cómo se da esa transición a lo que es educación en sexualidades, integral en sexualidades. Yo creo que por fortuna más personas empezamos a darnos cuenta de que esto no nos hacía como mucho sentido y entonces fueron, o bueno, ya lleva tiempo que han surgido distintos grupos, distintos colectivos, ¿no? Que están visibilizando la importancia de hablar de entrada, de hablar de los distintos temas en torno a la sexualidad humana desde distintas ópticas y hacerlo de manera integral, ¿no? Pero creo que tuvo que venir desde las mismas personas y no desde el sistema, digamos, educativo o desde algo como más institucional, estructural, ¿no? Que viene como de los esquemas de poder, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, creo que eso habla de algo muy importante y es que hay procesos personales que de pronto creíamos que eran individuales y al darnos cuenta que se hacían eco en otras personas, pues finalmente se suman las voces y se empiezan a hablar de diferente forma. Y es así como distintas organizaciones empezaron, yo creo, a decir hay que hacer algo distinto y hay que ofrecerlo, ¿no? En mi experiencia personal, lo que yo he visto es que desde distintas organizaciones de la sociedad civil se fueron proponiendo justo estas conversaciones o estos como talleres y charlas y demás. Y a la fecha sí se sabe que hay por ahí el interés y la propuesta de integrar como un plan nacional de educación sexual con estas bases, con estas líneas precisamente, pero totalmente así definido y oficial, que venga desde, insisto, los lugares del poder, pues en este momento no, porque además se nos vino la pandemia y priorizó otros intereses y dejó esto como en pausa y además fue un buen momento para que movimientos que no están tan a favor, pues también hicieran un poquito el meter freno y esto hasta se fue echando para atrás. Este espacio precisamente creo que puede ser una buena invitación a que reflexionemos alrededor de esto para que hashtag cuando todo esto pase, retomemos esto que es tan importante, porque una educación integral en sexualidades es importante que inicie desde siempre, o sea, desde ahora sí que en los espacios importantes a conversar, pero desde pequeños y pequeñas y pequeñas hay que empezar como a contactar justo con nuestro cuerpo, al menos para nombrarlo. Pienso que nombrarlo es principalmente algo, es el inicio, es el hola, mucho gusto, este es mi cuerpo, este es mi mano, mi nariz, mi vulva, mi pene. Entonces creo que esta parte de nombrarnos y reconocernos es la puerta de entrada a descubrirnos, a relacionarnos con nosotros y nosotras y nosotras mismas y a empezar a construir justo una sexualidad de la cual tú te sientas que eres la persona que lleva como el timón, ¿no? Esta es mi vida, mi proyecto de vida, este es mi cuerpo y estas son mis decisiones, ¿no? Sí, sí, justo. Gracias. Y creo que es muy importante lo que estás mencionando porque nos has compartido que no hay un plan nacional aún, estandarizado de educación en sexualidades y que muchos de estos llamados para una educación integral en sexualidades están viniendo desde la sociedad civil. Y en Qué Vulgaridad nosotros nos hemos enfocado mucho
en las demandas de distintos movimientos sociales que abogan por la desestigmatización del placer y para la educación integral en sexualidades. Y vemos ahora que algunos grupos internacionales, algunos grupos nacionales también están abogando para estos derechos a la educación integral en sexualidades. Y me encantaría preguntarte, o sea, como alguien involucrada en el campo, ¿cuáles son las organizaciones llamando para este tipo de acción a un nivel institucional y qué están diciendo? Pues en general, yo creo que al menos aquí en la Ciudad de México hay bastante ruido en esto, ¿no? Por desgracia no es igual en el resto del país, ahora sí que ahí la llevamos, ¿no? Poco a poco, pero pues bueno, aquí sí hay distintas organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente yo creo que un logro importante se dio con la cartilla, o sea, con la emisión de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes, que creo que ya les estaremos compartiendo también, y que está como muy fundamentada o inspirada, ¿no? En esta otra declaración que tiene que ver con pues la declaración, los derechos sexuales y reproductivos de la UAS, ¿no? De la famosísima UAS, y que ya ahorita vamos a retomar esta parte de cómo en el reciente Congreso nos refuerza con su declaración de que el placer es un derecho también, ¿no? Entonces, oficiales, digamos, aquí en México tenemos esta cartilla que aplica mucho para los jóvenes, y aunque ya sabemos y hemos fundamentado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, por lo tanto, los derechos humanos, digamos, ¿cómo diría? Como que nos avalan, ¿no? Los sustentan nuestros derechos sexuales y reproductivos. También es una realidad que hay personas que esto no lo ven como tan poderoso o para tomarlo como referencia. Y los derechos humanos pues están linkeados, están vinculados con nuestra constitución política, ¿no? Entonces, sí es echarle un poquito, por mencionar un ejemplo, es solamente unir como los puntos. Tenemos derecho a la salud, ¿cierto? O sea, en nuestro artículo 4 constitucional, todas las personas tenemos derecho a la salud, pero pareciera que solo tienes derecho a la salud de tu estómago, tu boca y tus ojos, ¿no? Porque si es una cuestión de, no sé, interrumpir un embarazo o tal vez, no sé, recibir algún tipo de atención específica porque soy una persona que, no sé, vivo con una condición de salud vinculada a mi sexualidad, pues a lo mejor ese derecho a la salud se ve como perjudicado, ¿no? Entonces, si lo vemos así, como personas tenemos derecho a la salud y por lo tanto la salud no nada más es ciertas partes de tu cuerpo, es todo tu cuerpo. Y si eres humano, eres sexuado, ¿no? Y tienes una identidad, y tienes un cuerpo, y tienes un erotismo, y tienes vínculos, y todo eso merece un espacio en el cual se pueda cuidar, ¿no? Y vivir de una manera saludable, ¿no? Y además a como tú elijas vivirla, no a cómo se te imponga, ¿no? No se trata de decir no te toques y abstinencia, como se dice en unos discursos, tampoco se trata de decir tienes que hacer todo esto con tu erotismo, sino esta es la información, estos son los recursos, esta es la manera en que lo puedes vivir de manera saludable o con menos riesgos, porque también no se trata de que no se asuman riesgos. Si tú quieres asumir riesgos, ahí están los riesgos, las consecuencias, pero tomas la decisión al final del día y nadie tendría por qué juzgarte o cuestionarte por ello, ¿no? Muchas gracias, Sí, Akiso. a mí, una cosita, a mí me gustaría compartir algo súper rápido y es como, porque la verdad es que yo te escucho y digo como, o sea, esto suena como tan obvio, deberían, o sea, como Sí. no, ¿por qué hay tanta resistencia? Y deberíamos todos tener este contexto histórico de que esto que suena tan obvio y que puede sonar como tan natural, como el derecho de nuestros cuerpos, si regulamos tanto nuestra salud en otros espacios, ¿por qué no darnos garantías para nuestra salud sexual? Pero desde el principio, desde las primeras propuestas feministas a principios del siglo XX para salud sexual, para el derecho al voto, siempre fue algo súper controversial. Y es porque hay algo dentro de educarnos para autodeterminarnos que suena como una amenaza muy grande y evita que se asuma como un proyecto de Estado. Entonces, como creo que es algo importante para tener en cuenta, especialmente cuando vemos que hay estos medios avances, pero que nunca llegan a algo fructífero o más grande. Claro. Y quiero dar la bienvenida a las personas que se acaban de unir. Lidia, Blair,
Deseos Violeta, Oli, Michelle, y veo que hay varias personas que están estudiando para poder dar talleres de educación integral en sexualidades o que quieren aprender más. Y solo quiero hacer hincapié en los recursos que acaba de compartir Akiko. Uno es la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que declara que la sexualidad es una dimensión central del ser humano y que el disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer son fundamentales para nuestra salud y bienestar físico. Y también mencionaste, Akiko, la Declaración sobre el Placer Sexual que lo hicieron el año pasado en la Ciudad de México, de parte del Congreso Mundial de Salud Sexual, en donde básicamente reconocieron abiertamente que el placer sexual es una parte fundamental de la salud sexual. Entonces, para las personas que nos están escuchando que se quieran armar con algunas herramientas, estas son algunas que les pueden servir y las vamos a incluir en el blog post de Akiko, que va a estar en nuestra página web, vulgar.mx. Entonces, después de la charla, en los próximos días, estaremos subiendo estos recursos. Y algunos más también. Okay. Y creo que eso nos lleva a preguntarnos, Akiko, ¿es el placer un derecho? ¿Sí lo vemos como tal? Yo creo que, a ver, acabo de tener así como un rayo de iluminación. Creo que el placer es algo que nos pertenece, o sea, es algo que aquí está en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora sí que sentir bonito, como sea que lo podamos experimentar, sea como a través de algo muy tradicionalmente entendido como erótico, o a lo mejor algo que es distinto, ¿no? O no tan como popular, pero es algo muy tuyo. Y sí creo que es un derecho el que puedas tú como vivir ese placer. O sea, pienso, por ejemplo, en personas que tienen vida sexual, pero no tienen este disfrute y este placer, ¿no? Creo que eso es, insisto, injusto, porque después de todo, vivirte y disfrutarte es algo que, como por qué tendría que estar limitado o por qué tendría que estar sujeto a condiciones que no son tu propia autodeterminación precisamente, ¿no? Entonces sí creo que es un derecho, pero también creo que si vamos a empezar a hablar justo de este derecho al placer, también es importante revisar algunos pasitos previos que merece la pena como, yo diría como de apretarles ciertas tuercas, ¿no? Porque yo yo viví mucho tiempo en Yucatán y les compartí en otro momento, hay comunidades, hay espacios en donde, pues, ¿cómo voy a llegar yo a decirle a las personas de que mastúrbense y tóquense? Ya, si a lo mejor, o sea, tienen otro sistema de creencias que genera, en vez de una sensación de, claro, mi placer, mi cuerpo, a lo mejor es totalmente disruptivo, incómodo, desafiante, a lo mejor les genera como otros retos o otras problemáticas que no son en ese momento como bienvenidas para su experiencia o que justo les pueden traer consecuencias más graves. Entonces, sí creo que es importante hablar del placer y de hablar como el derecho al placer, pero también cómo podemos llegar a ese punto en el que de verdad podamos vivir y expresar y explorar nuestro placer en las medidas en que cada quien elija, ¿no? Habiendo como cubierto o reconocido ciertos puntos que son clave para poder entonces determinar si es algo que le va a ofrecer mayor bienestar a esa persona o si de pronto hay otras cositas que revisar. No sé si fui clara con esta idea. Creo que sí, y creo que va de la mano un poco con cómo lo pensamos como vulgar. Sucia, no sé si quieras compartir cómo lo hemos hablado antes, porque creo que tenemos una relación conflictiva con esta proclamación. Exacto. Exacto, como por un lado, como que obviamente, o sea, como la capacidad de poder definir y sentirnos a gusto y poder tener control sobre el tipo de relaciones que tenemos, control no como en un sentido como todopoderoso, sino como sentir que tengo incidencia sobre cómo me relaciono con los demás, sentirme a gusto, súper importante, pero a la vez le tenemos muy poca fe al Estado y sabemos que la garantía de derechos no garantiza que esto sea una realidad. Exacto. Y que para muchas personas esto no
significa absolutamente nada. Entonces, como por un lado, creemos que es un paso y un reconocimiento súper importante, pero por otro lado, creemos más en el trabajo de grupos autogestivos que están dando herramientas reales para que las personas se puedan apropiar de sus procesos. Y yo creo que para mí el último puntito es como siempre los derechos, siempre para mí traen un imaginario de exclusión, como quién hace parte de este Estado, quién es ciudadano, a quién reconoce el Estado como, como garante de estos derechos, y siempre hay alguien que está excluido. Entonces es importante tener eso dentro de la ecuación, porque cuando hablamos de derechos reconocidos institucionalmente, inmediatamente pensamos en categorías de personas que no están cubiertas por estos derechos. Totalmente. Sí, hay cuerpos que están totalmente invisibilizados, hay realidades que están totalmente invisibilizadas, edades que están invisibilizadas, ¿no? Es como si solamente un cierto sector estuviera ahí incluido. Entonces, sí, coincido totalmente. Y, por ejemplo, pensaba también en... lo quiero traer a la mesa, o sea, el tema de personas LGBTI más, ¿no? Que justo, pues recién aquí en la Ciudad de México se logró esta parte pues de sancionar los esfuerzos por cambiar las orientaciones e identidades pues no normativas, ¿no? Yo pensaba como, wow, o sea, esto tenía que ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué alguien querría cambiar algo que es mío, ¿no? Y que es quien soy. ¿Y cómo yo podría vivir este placer así súper wow si no puedo ni siquiera como realmente expresarme cómodamente, vivirme cómodamente, vincularme cómodamente? Entonces, justo regreso con lo que dices, Sucia, creo que es importante empezar a abrir la perspectiva y darnos cuenta que hay muchas otras realidades y otras historias que me pregunto si sí estamos tomando en cuenta dentro de estos marcos también o estas propuestas, ¿no? de legislaciones. Muchas gracias, chicas. Y creo que eso es un muy buen punto para cerrar esta primera parte de bases compartidas. Ya estamos a la mitad de la charla y me encantaría seguir a la parte de experiencia práctica para ver cómo podemos integrar estos discursos en nuestras prácticas de educación sexual, de crear a un hijo, de ser humanos, ¿no? En contextos sociales. Entonces, me encantaría empezar con el video que hiciste, Akiko, que está súper divertido. Alan y Sucia, ¿están listas? ¡Listes! ¡Increíble! ¡Gracias, Akiko! Gracias, Akiko. Saquen el karaoke cuando pase la pandemia. Oye, y nos acabas de compartir, antes de la plática, que antes de todo esto cantabas en bares. Nosotros no sabíamos eso. Es Ni correcto. idea. ¡Wow! Y bueno, ahora en esta vida, en esta reencarnación de Akiko, eres educadora en sexualidades y das pláticas sobre la IS en distintos espacios. Cuéntanos, ¿dónde das talleres y cómo incluyes una visión del placer? Pues generalmente los espacios en los que he colaborado o la primera puerta de entrada fueron las escuelas, ¿no? Y no fue tan sencillo, es interesante, pero casi siempre lo que quieren es como que vayas a regañar un poco a las chiques, ¿no? Y así de no se toquen, no hagan nada, no tengan novio. Y eso no es, yo creo que aquí lo importante es como, ya me dieron entrada y yo me descoso, ¿no? Así casi como se queda la persona a cargo afuera y es como, a ver, chiques, yo les voy a decir una cosa, esto está súper chévere, pero ojo, ¿no? Y de hecho hay un ejemplo interesante que hago sobre todo con adolescentes, ¿no? Les digo, es muy común que estás con tu pareja y entonces tantito salió tu mamá y te dijo, ahorita vengo, voy a hacer una recarga, y tú así de, órale, bájate el calzón, métemela, sácala. Y como, oigan, esperen, eso se siente rico, eso está chévere, porque tal vez habrían otras formas de disfrutarse, explorarse y dentro del consenso, dentro de la salud y demás. Esa es como mi labor. Y este es solo un ejemplo de cómo me gusta, cómo incorporar, incluso desde mi experiencia, muchas veces les comparto anécdotas, soy licenciada en oversharing, así comparto todo lo que me ha pasado. Y eso genera empatía, porque entonces ya no soy la maestra o la tía gruñona, sino soy una chica más
que les está hablando de lo bonito que se siente vivir de una manera, pues sí, libre tu sexualidad, pero apropiándote también desde el amor a ti mismo y a ti misma, y a ti misma, que pues hay cositas que cuidar, hay cositas que proteger, ¿no? Tu espacio, y ahí hay una herramienta crucialmente importante, que es puedes decir que no, ¿no? O puedes como negociar o plantear otras ideas, ¿no? Sí, justo, y creo Ahí que va. eso nos lleva a nuestra próxima pregunta, que es, ¿cuáles son los beneficios de incluir una perspectiva en pro del placer? ¿Y cómo puede ser una entrada para hablar sobre la salud sexual? Totalmente, creo que los beneficios son muchísimos. Básicamente porque uno, creo que contactas más con la persona, o sea, es mucho más fácil generar un vínculo, una empatía, que haya interés en este tipo de temas, ¿no? Si llegamos desde una conversación buena onda, ¿no? No es igual que si llegamos desde el miedo, como sabemos que ha pasado. Y es una entrada para hablar de salud sexual, porque yo lo que ofrezco mucho, o las reflexiones que ofrezco mucho, es si tú estás bien, si tú estás disfrutándote, te despreocupas también un poco, ¿no? Pero si además sabes que estás como cuidando estos espacios importantes, como lo son tu salud, como lo es, y por tu salud no solo estoy hablando de tu cuerpo, sino de tus emociones, de tus afectos, de tus vínculos, si tú como tienes consciente que todo esto que te integra es importante de cuidar y lo has cuidado ya, con negociación, con información, con saber cuáles son mis derechos, cuáles son los recursos, en dónde me puedo apoyar, pues entonces date, ¿no? Ya descósete, vive tu erotismo de la forma que quieras, si quieres vivirlo, porque tampoco es como algo de tarea para la casa, creo que te vuelves dueña de tus decisiones. Aquí, y obviamente porque, o sea, me siento, como me conecto muchísimo con lo que estás diciendo y nos conectamos muchísimo como vulgar con lo que estás diciendo, pero sabemos muy bien Eso de que cerrar la puerta esto, ahí, oye chicos, ¿qué quieren saber sobre la sexualidad? exacto, porque recordando el contexto en el que estamos, todas estas ideas que suenan como tan naturales y tan obvias y tan evidentes, queríamos preguntarte sobre qué obstáculos has encontrado. Uy, yo creo que un gran obstáculo es este adultocentrismo, ¿no? Esta creencia de que solo las personas adultas y el entendimiento adulto es el que funciona, ¿no? Y como yo te voy a explicar a ti cómo se vive la vida, ¿no? Es muy común que escuchemos a personas adultas, ay, si es que estos jóvenes de hoy, qué bárbaros, y es como, y usted, y usted ya checó como también sus carencias de información, de educación, etcétera. Entonces, sí, los obstáculos que yo he notado es que no se considera importante el placer, no se considera importante o válida la visión de las juventudes al respecto de sus diferentes vivencias, y creo que también seguimos creyendo desde una óptica, creo, muy moralista, que hablar de esto incita o promueve cosas como negativas, ¿no? Y esto no es otra cosa que el filtro de ideología, pues más de cuestiones religiosas, con todo el respeto a las creencias de todas las personas, pero sí se encontró, pienso yo, una forma de controlar a las personas a partir de controlar su sexualidad. Entonces, es importante que nos lo cuestionemos para que entonces podamos romper estas barreras y entonces nos relacionemos con la información, con las cosas desde una postura crítica, desde una postura reflexiva, pero ya no desde estos filtros que no dejaban ver claro o no nos dejan ver claro. Muchas gracias, Akiko. Y me encantaría profundizar todavía más para las personas que tal vez imparten talleres. O sea, sí veo que hay personas en la plática ahora que imparten talleres o están interesadas en hacerlo. Y me encantaría preguntarte, ok, por favor, ¿nos puedes dar un ejemplo de una lección de educación integral en sexualidades desde una perspectiva de placer? O sea, tal vez contrastando con una lección que ya conocemos que no tiene una perspectiva de placer. Claro, Yeah. no estaba yo preparada, pero tengo aquí una herramienta que me va a servir. Es muy común, les voy a compartir un poquito esto como si fuera yo a dar mi clasecita o mi taller de cómo usamos el condón, pero antes quiero nada más hacer un paréntesis. También es común que de pronto en ciertos espacios educativos como que nos digan, ay, háblenles de esto y esto y esto, pero no les hablen del condón.
o no les hablen de, ¿no? Y es como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eso es el momento en el que yo saco, ¿quién ya sabe cómo se pone un condón? ¿No? Y típico que todo el mundo alza la mano y yo, a ver, alguien pasa y alguna cosita se le puede retroalimentar. Entonces, generalmente en este tipo de talleres, pues es esto, ¿no? Como de, a ver, chequen todos los pasos, pero a lo largo de la conversación me gusta como platicarles mucho es que si tú no estás preocupándote por si, ay Dios mío, ya me voy a venir, ay Dios mío, no se vaya a venir adentro, ay, ya me voy embarazada, no, me va a regañar mi mamá, o sea, ya se te olvidó que estás gozando deliciosamente. Entonces, si tú quieres quitarte todos esos temas y dejar de rezarle a todos tus santos en la cabeza que no se vaya a venir el cuate, pues ya usa condón, ¿no? ¿Cómo lo vas a usar? Casi siempre les digo, mira, yo sé que en este momento no eres licenciado en abrir el condón, no te preocupes, te invito a un truquito, le haces una mini cortadita antes de la acción y entonces ya cuando va a salir, ojo, paréntesis también, lo puedes tener abajo del cojín del sillón, pegado ahí, o sea, no tienes que... Casual. Casual, es como, yo no sabía que ibas a triunfar esta noche, ¿no? Y ya lo abrimos y lo vamos, siempre les digo, ábrelo completo, no la esquinita, sino ahí solito se asoma de que, hola. Oli. Y como podrán ver, es de fresa. Ah, huele bien rico y sabe rico. Y siempre les digo, oye, en la oscurana ni te enteras de cuál es el lado correcto, ¿no? Típico que te dicen, no, que el sombrero del charro o que el sombrero del pitufo. Tú mete tus deditos y si esto se desliza, es como un calcetín enrollado, si se desliza, ese es el lado correcto. Y entonces ya, si estamos hablando de un pene, pues bueno, se coloca en el glande, en la punta del pene, no se llama cabeza, se llama glande, y lo vamos a ir deslizando hasta la base. Pero, ¿qué tal que pues no hay pene por ahí de por medio, verdad? Pues si no todo el mundo carga un pene ahí colgando. Entonces, saque usted a la mano su bonita tijerita. Podemos hacer una bonita laminita de látex, no se la pierda usted. Ahí, y la vamos a extender. Y esto, muchachada, se puede usar en vulva o en ano. Ajá. Increíble. Eso sabe rico, ¿eh? Y la verdad es que es una experiencia bien rica porque no hay que olvidar que el sexo oral pues también puede ser una práctica de riesgo, entonces es importante promover las prácticas protegidas. Pero si te animas a no tener prácticas protegidas, te recomiendo ampliamente hacerte chequeos médicos frecuentemente para saber que tu estatus de salud pues, está todo en orden. Y si no, puedas acceder entonces a los tratamientos pertinentes como es tu derecho, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Increíble. Increíble, increíble. Pues yo puedo decir que fue una experiencia muy placentera escucharte. Me sentí muy animada al usar el condón en anos, vulvas o en penes. Y gracias, creo que fue un ejemplo increíble de cómo podemos abordar estos temas desde el placer. Y creo que contrasta, o sea, no creo que haya que hacer un performance o actuar como es algo más aburrido en relación al condón, porque todos le hemos vivido con el profesor de gimnasia, así, y acá abres el condón y lo pones en este plátano. Plátano. Exacto. Sí, justo. Sí, y nuestros escuches también están diciendo, wow, eso no me lo sabía, aplausos, gracias. Y creo que está resonando mucho con brava, con muchas as. Entonces creo que también está resonando y creo que sobre todo fue muy claro tu enfoque en el placer, ¿no? Como de tener una experiencia placentera y la parte del condón era algo que apoyaba a ese placer. Creo que es una manera muy... Y puedo decir algo, o sea, creo que esto también toma el placer como algo transversal y el placer de aprender de una forma divertida, como es algo también súper importante, como que aprender no sea como esta cosa tortuosa de que te van a hacer un examen y que te van a checar y que es un conocimiento hacia arriba, sino que es como casi que tu amiga te lo esté contando, así súper cagada. Total. Y yo, déjenme les comparto, esta misma dinámica se las hago en la peda, frente a, o sea, ya lo hice con mi sobrinita, o sea, yo de verdad que insisto, cada espacio, si hay personas, porque no podemos hablar de estas cosas que nos competen a las personas. Sí, justo. Akiko, te queríamos preguntar, porque algo lindo que tú dices y compartes muchísimo es que encontrar nuestro placer, conocernos a nosotros mismos,
conlleva a relacionarnos mejor con nuestro entorno y a relacionarnos mejor con un mundo exterior y otras personas. Cuéntanos un poquito cómo pasa eso. Yo creo que me voy a ir a mi experiencia personal. A mí, en lo personal, sí me ha servido como el conocerme. Yo fui una de estas mujeres que inició su vida sexual y después se masturbó, ¿no? Es como algo que yo no sé qué tanto le pase a otras personas, pero yo he conocido a muchas mujeres que es como empecé a tener relaciones sexuales y no entendía como por dónde en la peli gritaban y, y es como, pues yo lo finjo, ¿no? Me sale súper bien, pero como no sentí tal cosa y se me hormigueaba, no, nada. Y de pronto te cuestionas como, ¿estaré bien, estaré mal? Y hasta que empecé a decir, bueno, tengo que encontrar dónde está ese botón mágico. Aquí está. Y apropiarme de eso me permitió entonces como ser más asertiva, ¿no? Convertirme en una persona como más asertiva a la hora de elegir cómo vivía mi erotismo y a la vez desde ahí cómo lo compartía con otras personas también desde la experiencia o desde el contacto, ¿no? Como a mí me ha funcionado esto, a mí me gusta. Y creo que esto es un ejemplo de cómo lo personal es político, ¿no? Cómo lo que te trastoca a ti le resuena a otras personas. Entonces, por eso es que mi invitación es mucho a autoconocernos, porque desde ese lugar yo puedo saber si soy o no una caliente, ¿no? Es que ese fue otro de los temas que yo traía aquí, es que no puede ser, soy muy caliente, soy una ¿puedo decir palabras altisonantes aquí? Sí, lo Soy que una quieras. puta, ¿no? Yo traía el trauma de la puta encima, ¿no? Y es como, no soy una puta, entonces tiene que ser mi novio, lo tengo que amar mucho para entonces entregarle mi tesoro. Hoy entiendo, hoy entiendo que no tiene que ser así, ¿no? Y tengo la libertad de incluso negociar con las personas con las que me vinculo. Oye, contigo me gustaría cómo construir desde este lugar, contigo, ¿no? Y eso es a lo que yo he vivido y me he sentido muy plena habitando mi cuerpo y habitando también la toma de decisiones sobre mi cuerpo. Y eso, al compartirlo con otras personas, me ha parecido algo hermoso, ¿no? No sé si a ustedes les ha resonado similar o diferente esto. A mí me resuena muchísimo. Pues, Cuéntanos. pues, Por fin. pues, primero como Mentira, si pensar, quieres. no, pues sí, pues como pensar que yo era la bicha, como la bicha rara, ¿no? Y que no podía sentir placer, que nunca iba a tener una relación equitativa con alguien porque no disfrutaba, no entendía la sexualidad. Y que, o sea, a partir de hablar con otras personas que habían sido socializadas como mujeres, como yo lo había sido, entendí que muchos habíamos recibido una educación sexual o sea, una educación sexual con base a los riesgos, al miedo al embarazo, y sobre todo como a entender nuestro rol como de un rol de darle placer a otra persona. Y que realmente no era una experiencia personal o individual, sino era una experiencia compartida y el producto de un contexto social. Y a partir de eso nos pudimos organizar y pudimos abogar por los derechos de de las mujeres, las personas trans y las personas no binarias dentro de la sexualidad. Y creo que como ese enlace entre lo personal y lo político es súper, súper poderoso y algo que valoramos mucho dentro de Vulgar. No, y justo, perdón, sí, no, Dale. gracias por compartir. No voy a compartir nada rápido, pero creo que es súper importante y quiero agradecerles por compartir eso, porque muchas veces, y en lo personal es mi resistencia a esta como nueva tendencia positivista alrededor del sexo, que se queda mucho en el individuo y que no, y que eso hay veces no resuena mucho con la situación o con los contextos de otras personas, como muchas personas, hablar del placer como puede sonar como muy egoísta, como, güey, ¿quién tiene acceso a poder masturbarse, a tener espacio, a tener tiempo, a no sentirse cansado, estresado, tener mil presiones? Pero el reconocimiento que nosotros podemos darle a esas experiencias con otras personas nos permite trazar como rutas de partida para hacer incidencia en nuestras propias vidas y entender que exactamente como ustedes lo dicen, el placer es algo político y que va más allá de esto me gusta porque me gusta y ya, sino que hay una trascendencia más importante.
Genial, gracias, Sofía. Y vamos a cerrar pronto, pero quiero invitar al público a hacernos preguntas. Las pueden hacer a través del chat en Instagram o Facebook, o también si tienen una pregunta más personal, nos la pueden mandar por mensaje privado en Instagram o en Facebook. Pero me encantaría ya ir cerrando y preguntarte a ti, a Kiko, si la gente se lleva un aprendizaje de esta plática, ¿cuál quieres que sea? Pues yo creo que la invitación a que se sumen a justo a esto, a hablar, a conversar, a dialogar, a informarnos, ¿no? A construirnos justo de pronto como posturas críticas, como también aprender a cuestionar, ¿no? Y a ir como apropiándonos de lo que nos hace sentido, para entonces poco a poco ir transformando. Yo, pues bueno, les he compartido, me tatué una frase que me compartió una maestra, y es ahí donde yo también rescato esto de, pues es que de pronto y nada más en una conversación dejas una frase y has compartido ya, has trascendido, pues, ¿no? Ya puedes no volver a ver a esa persona, pero has dejado una huella ahí. Esta profesora me dijo una frase hermosa que es, podemos cambiar el mundo una conversación a la vez. Ella me lo decía mucho en el contexto de la terapia, porque la terapia después de todo es una conversación, pero yo ahora pienso que pues todo espacio de interacción humana puede ser una conversación exitosa y transformadora, ¿no? Sea una conferencia, sea un taller, o como les decía, sea en la fiesta, en la peda, en la parada del metrobús, en la cola del súper, donde sea que tú veas una oportunidad de hacer un señalamiento importante, conviértete en un educador sexual inadvertido, ¿no? Así Genial. que no sepas que estás cambiando el mundo, pero que sí, sábete que lo estás haciendo. Genial, gracias a Kiko. Y antes de pasar a las preguntas, que por cierto, si tienen una pregunta, por favor, haznosla ahora porque las vamos a contestar. Quiero repasar lo que hicimos hoy. Primero pasamos por unas bases compartidas en donde hablamos sobre el contexto actual de la educación integral en sexualidades y el placer en México. Y aquí nos compartió unos recursos que nosotros compartiremos en el blog de Qué Vulgaridad. Luego hablamos de la experiencia práctica de Akiko, dando talleres sobre la educación integral en sexualidades con un enfoque en el placer. Y al final hablamos de herramientas para otros educadores que quieran integrar esta perspectiva en su trabajo. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas, que creo que tenemos tiempo Pero para antes de las preguntas, quería recordarles a todos, todavía nos quedan 2 charlas sí, de gracias. vulgaridad. La próxima semana vamos a estar hablando con András Yared de Resistencia No Binarix. Increíble, vamos a estar hablando sobre la identidad de género y el bienestar y la salud mental. Así que, por favor, les esperamos y sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, @vulgarmx, a Kiko, increíble, a Kixb o a Kikisb, @suciorrea. Los usuarios. Exacto, en la pantallita, @melina_gays. Y pues muchas gracias por estar aquí. Ok, Kiko, entonces estoy viendo una pregunta. ¿Cómo le podemos hacer para volvernos profesionales en el tema como ella? Pregunta Atsav. ¿Les puedes dar una respuesta muy breve para poder contestar unas preguntas más? Wow, ok, yo te diría como súmate, o sea, dale follow a todas estas recomendaciones que te estamos ofreciendo ahorita, infórmate muchísimo, vete sumando a lo que hacen estos colectivos y de pronto yo sí creo que es importante como entrar a los espacios en los que nos estén dando esta información. No es de tengo que estudiar en tal escuela, es importante escuchar todas estas conversaciones e incorporarlas para que tengas estos distintos discursos como una cajita de herramientas contigo, ¿no? Por ahí me iría yo. Gracias. Y también, ¿cuáles son las escuelas que ofrecen diplomados o maestrías? O sea, para alguien que quiera una credencial. Aquí en México, bueno, yo pienso en 2 grandes casas de estudio reconocidas y muy bien validadas y demás, admiradas, IMESEX, ¿no? que es el Instituto Mexicano de Sexología, y AMSAC,
la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que es en donde yo me formé por la parte como de la educación en sexualidad, pero tienen muchas otras cuestiones como también enfocados a lo clínico y demás. Estas dos son grandes casas de estudio, pero también, insisto, los colectivos merecen ser escuchados en esta parte. Gracias. Una pregunta más. ¿Cómo recomiendas iniciar esta conversación en entornos familiares? Es una muy buena pregunta. Y quiero combinar esa pregunta con otra pregunta de Amílcar Burgos, de cómo lidiar con las creencias religiosas de las personas. Entonces, creo que la pregunta es cómo llevar esas conversaciones a contextos un poco complicados. Sí, yo creo que, la primera cosa que yo les recomendaría es hablen en primera persona, o sea, como de esto, yo pienso esto, yo siento esto, y a mí me ha funcionado traer algún tema de interés a la mesa y desde ahí empezar a depositar un poquito estas perspectivas, ¿no? Tal vez yo les invitaría como a alguna noticia, alguna cosa que esté sonando, que sea tendencia, o si notas algún comentario que pueda ser una puerta de entrada para conversar acerca de alguno de estos temas, hazlo y hazlo desde el chispas. Yo sobre eso pienso esto. Yo sobre eso he escuchado esto otro, he leído, ¿te gustaría que te comparta información? Esa es tu opinión, pero fíjate que a otras personas no les hace sentido lo que tú piensas. Y procurar ser como súper respetuosos y respetuosas, porque no se trata de traer más como imposición de nada, sino de abrir diálogos y conversaciones, insisto, que puedan ser transformadoras, ¿no? Voy a agregar algo rapidito que me ha funcionado a mí y es como hablar de cómo ciertas situaciones te afectan a ti personalmente dentro de la familia, porque muchas veces ese es el contexto por el cual queremos reaccionar. Entonces decir como, oye familia, esto me hace sentir así por esto, esto y esto. Totalmente. Sí, y reconocer que no siempre va a ser fácil. Exacto, va a ser súper incómodo. Tener mucha resiliencia. Sí, y yo pondría sobre la mesa que si les pone en riesgo, si les vulnera, si no se sienten listes para abordar estas temáticas, no es tampoco necesario. Primero estén bien y después salimos a luchar por el mundo. Corazones, se nos acabó el tiempo. Pero muchas gracias. Te mando un beso, Kiko. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a las personas que nos estén escuchando, nos pueden mandar más preguntas y a Kiko nos va a hacer el favor de contestarlas después. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Les mandamos un gran beso. Bye. Besitos consensuados. Bye. Besitos.